Acompáñenme a ver una historia brutal. Todo empieza con nuestro protagonista en el suelo, luciendo completamente minúsculo frente a esa sombra gigantesca que lo acecha. Una silueta amenazante con el puño en alto, lista para destrozarlo por completo. Desde muy pequeño, la violencia siempre fue su pan de cada día. Su padre, que no conocía otra forma de criarlo, lo golpeaba sin piedad. Pero cada impacto, cada ola de dolor, parecía darle un extraño impulso de energía. La crueldad se volvió una parte integral de su vida. Recibir palizas era algo tan normal que literalmente no imaginaba otra forma de vivir. Ahora mismo, el recluso 7199 tiembla mientras dos tipos enormes lo inmovilizan. Un tercer sujeto preparaba una resortera con una moneda, ignorando por completo sus súplicas de piedad. Nuestro chico, tragando saliva, le sugirió a su agresor que mejor usara los puños en lugar de ese método tan complicado para lastimarlo. El gigante de la resortera se detuvo un segundo, tratando de procesar esa petición tan rara. Que Mano, un tipo rubio cumpliendo 2 años por violencia, miró a su víctima con un desprecio absoluto, con una sonrisa burlona. Le recordó que él mismo aceptaba cualquier tipo de trabajo humillante por algo de dinero. De repente, una imagen cruzó por su mente. El prisionero temblando con ese uniforme barato, paleando nieve por solo 3000 miserables wones. Sanjo también recordó con asco cómo el chico había abrazado decenas de zapatos para calentarlos, y todo por apenas 1000 tristes wones. El abusador siguió enumerando muchas más de sus humillaciones, recordando cómo por 2000 wones lo obligó a actuar como perro todo el día, exigiéndole que ladrara de forma más realista. Pero atención aquí, le ofrecieron un nuevo trato, 5000 wones solo por servir como blanco vivo con un círculo en la cara. La cuerda tensa de la resortera se acercó al rostro del joven marcado, quien ya se estaba preparando mentalmente para el dolor inminente. Esta prisión correccional para menores de 19 años albergaba a los adolescentes más problemáticos del país. Sus paredes encierran a los criminales jóvenes más violentos de Corea. San le aconsejó a su presa que cerrara los ojos para que la moneda no le destrozara las pupilas. En ese lugar repleto de crímenes, la cuerda en las manos del torturador de repente se rompió. La moneda salió volando y un confundido Sanjo solo pudo balbucear mientras miraba su inútil arma de tortura completamente destrozada en sus manos. El disco de metal rebotó por toda la habitación como si tuviera vida propia, de la puerta a la pared, hasta caer directamente en el inodoro. El impacto contra el agua sucia fue tan fuerte que provocó una asquerosa lluvia de salpicaduras. El líder rubio pidió a sus matones una liga de repuesto, quejándose de lo difícil que era conseguir esas cosas en la cárcel. Una sonrisa iluminó el rostro de Yuban cuando lo llamaron un suertudo. El joven estaba genuinamente aliviado por ese rescate tan accidental al recibir la orden de recoger la moneda. El chico se apresuró, desbordando gratitud hacia su verdugo. Sin embargo, Sanjo mostró una mueca siniestra, dejando claro que esto no terminaría solo recogiendo el dinero. La nueva orden dejó a Yuban helado. Tenía que sacar la moneda del fondo de ese asqueroso inodoro usando únicamente su boca. Los matones se rieron, recordando que ayer un prisionero tuvo graves problemas de estómago ahí.
desesperado por el dinero. Yuvan no dudó en sumergir su cabeza en ese líquido pestilente. Ustedes también están en shock. Todos ahí no podían creer cómo se humillaba por unas monedas. Algunos apartaron la mirada y se taparon la nariz, exigiendo que se alejara, con la pintura roja escurriendo por su rostro. Yuvan mostró triunfante la moneda apretada entre sus dientes. Solo pensaba en esos 5,000 wones. Para otros era pura basura, pero para él lo significaba todo. Una sonrisa casi maniática apareció en su cara al calcular sus ahorros totales, 50,000 wones. Más tarde, mientras caminaban por el pasillo, los matones comentaron como en un mes, Yuvan se había vuelto alguien capaz de cualquier cosa por dinero. La charla giró hacia el motivo de su encierro intento de homicidio, por lo cual recibió una condena de 3 años. El líder minimizó el crimen comparado con su avaricia, preguntándose por qué el prisionero estaba tan obsesionado con juntar dinero. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un guardia, anunciando visitas para el recluso 7199. Una chica muy elegante apareció ante Yuvan. Su aspecto impecable contrastaba muchísimo con su rostro demacrado. Era Dae, su amiga y la razón de su obsesión. Ella preguntó angustiada por sus heridas, y créanme, ustedes y yo apenas estamos viendo el comienzo. Acompáñame en esta historia. Ella cambió a un tono severo, recordándole que no debía dejarse pisotear desde el primerísimo día. Yuan intentó disuadirla de visitarlo tanto para que no gastara su dinero, pero Daha, herida, explotó en pura rabia. Sacó un frasco lleno de monedas, exigiendo saber el origen de los fondos enviados al orfanato. Rechazó ese dinero sospechoso, dejando a Yuan perplejo. Al mencionar una vieja promesa, el tiempo pareció detenerse por completo. Daha le recordó sus planes de vivir juntos tras graduarse, exigiéndole que solo se enfocara en cuidar su salud. Cuando el guardia anunció el final, ella le suplicó que hiciera todo lo posible para salir pronto. Yuan se despidió con la mano. Esa sonrisa falsa desapareció en cuanto la puerta se cerró. Solo en su celda, los dolorosos recuerdos lo invadieron. Se vio en el hospital, maldiciendo a su padre por tanto sufrimiento. A su lado estaba Daha, cubierta de moretones y crueles rasguños. Ella le dio la devastadora noticia. El padre de Yuvan cayó en coma tras ser golpeado, y la policía no lo dejaría ir así. Yuvan creyó ingenuamente que sus años de violencia doméstica servirían de atenuante, pero la realidad del sistema judicial fue absolutamente implacable y cruel. Un juez severo dictó la sentencia: 3 años de prisión. Tú y yo sentimos esta impotencia. No entendía tal injusticia, pues solo intentó defenderse tras años literales de brutal abuso. De vuelta al presente, Yuvan miró una foto de tiempos felices, sonriendo dulcemente junto a su amada Daha. Sanjo vio la foto. Se acercó sin ceremonias y lanzó comentarios asquerosos sobre lo atractiva que era la chica. Aterrorizado, el prisionero pegó la foto a su pecho, intentando proteger su tesoro más preciado. El líder se burló, asumiendo que era puro amor no correspondido. Y con un tono imperioso, como una sentencia de muerte, ordenó que le entregara la fotografía inmediatamente. La voz temblorosa de Yuan delató su extrema agitación al negarse a obedecer la exigencia del líder. Una sonrisa siniestra cruzó el rostro de Sanjo.
Su enorme mano se alzó para golpear, listo para enseñarle una brutal lección a Yuguan. Sin embargo, en ese preciso instante, el guardia apareció e interrumpió la paliza inminente. Venía a anunciar la llegada de un nuevo recluso a la celda 36. La sorpresa se reflejó en el rubio, quien no tenía idea sobre esta repentina nueva incorporación. El prisionero 3397 entró desafiante, con su carrapada y mirada baja. El guardia advirtió que estarían bajo supervisión temporal, exigiéndoles evitar cualquier tipo de conflicto interno. De repente, el pálido rostro de Sanyo mostró reconocimiento. Los reclusos susurraban señalando al novato, y sé lo que piensas es infame por eliminar a varios matones escolares. Yom, cubierto de heridas y parches, exudaba pura agresión con cada mirada severa. Los asustados ocupantes retrocedieron por instinto hacia los rincones más lejanos. Yubuan, por su parte, se estremeció al darse cuenta de que el hombre que había asesinado a 7 personas estaba justo frente a él. La voz resonante de Sanyo rompió el tenso silencio, burlándose de sus cobardes compañeros. El líder desestimó sarcásticamente al asesino, intentando desesperadamente establecer su falsa superioridad aquí. Se acercó a Wom, comentando con burla que su rostro lucía demasiado demacrado para ser asesino. Con tono autoritario, exigió obediencia a las reglas de la celda. El recién llegado guardó absoluto silencio, ignorando las provocaciones. Su única respuesta fue darle la espalda de manera provocativa. Esto hizo reír a Sanyo, aunque solo servía para ocultar su enorme y creciente irritación. Incapaz de soportar el desdén, el líder lanzó un puñetazo soltando insultos hacia Wom. El condenado por 7 asesinatos giró a la velocidad del rayo. No iba a soportar esa humillación sin contraatacar. Los espectadores congelados anticiparon el impacto inminente. Un tenso Sanyo maldijo la agilidad de su oponente, quien esquivó el ata con total precisión. Mientras lo esquivaba, John ya estaba preparando un golpe de represalia absolutamente devastador. Al observar el enfrentamiento, Yuban sintió una incomodidad totalmente inexplicable. Ese hombre que mató a 7 personas era claramente diferente a los prisioneros comunes. La brecha entre un delincuente común y un criminal verdadero era un abismo que Yuban apenas comenzaba a comprender. Furioso y fuera de control, Sanyo desató un golpe demoledor sobre el novato para darle una dura lección de disciplina. Sangre salpicó de la nariz de Yon por el fuerte impacto, pero no había sufrimiento. Y créeme, tú y yo apenas vemos el inicio. Yuban, paralizado por la tensión. Quédense conmigo. Él no podía apartar la mirada, intentando descifrar las verdaderas intenciones de este silencioso novato. El rugido triunfal de Sanjo retumbó por toda la celda. Quería recordarle su poder absoluto y exigir obediencia, sin importar el historial criminal del otro. La pura confusión atrapó a todos. Esperaban que este asesino legendario intentara resistir la humillante golpiza. Pero adivinen qué, el novato destrozado se volvía a levantar tras cada maldito impacto, soportando el castigo sin quejarse. Era como si estuviera midiendo su propia paciencia o, peor aún, planeando algo verdaderamente oscuro y retorcido. Entre las risas y miradas de desprecio del resto,
Yuvan pensaba en la extraña sumisión de alguien conocido como un asesino implacable. Después del caos, la vida en prisión regresó a la monotonía, mientras el prisionero golpeado se arrastraba al rincón más alejado de la celda, envuelto en un silencio denso e impenetrable. Sanjo, sediento de autoridad, le metió otro golpe al novato mientras le ordenaba que le trajera agua. Un silencio total y cero obediencia. Y esa fue la única respuesta de Guom ante los intentos de quebrarlo. Yuvan estaba perplejo, preguntándose dónde y cómo demonios este novato había aprendido una actitud tan extraña dentro del sistema carcelario. Presten mucha atención aquí. Limpiando los retretes, el joven pensaba en el infierno que causaría este tipo. El silencio nocturno cubrió la celda, cada preso ocupó su cama, cayendo en un sueño agitado por el inmenso peso de un día brutal. Guom, el chico nuevo, dormía justo al lado de Yuvan, creando una extraña conexión entre dos hombres totalmente distintos. En la oscuridad, el insomnio devoraba a ambos. Yuvan vio el rostro lleno de golpes del otro y rompió el silencio. Quería explicarle la cruda y absoluta verdad sobre sobrevivir en prisión. El poder del jefe es ley. Él es básicamente el rey absoluto dentro de esas cuatro paredes. Le dio un consejo real. Resistirse solo empeoraría el infierno. Era 1000 veces mejor bajar la cabeza y obedecer desde mañana. Por primera vez, Guom lo miró directo a los ojos, le preguntó si ya se había acostumbrado a vivir como un completo miserable. El rostro de Yuvan mostró una sorpresa total. Simplemente no lograba procesar el peso de esa pregunta. Sin esperar ninguna maldita respuesta, el novato se giró hacia la pared. Yuvan quedó paralizado tras intentar darle un buen consejo. Esa extraña pregunta hizo que nuestro protagonista cuestionara absolutamente todo el sentido de su propia existencia. Todos hemos pensado así. Cierto, él decidió soportar el infierno hasta salir y reunirse con su amada Don Trex, pero mientras el preso soñaba con su pacífica libertad, su amiga de la infancia esperaba en un cruce nevado. El aire helado pintaba las mejillas de Dale de rosa, haciéndola temblar sin control. Pensamientos horribles sobre un Yuvan desnutrido atormentaban la mente de la hermosa chica. La bolsa en sus manos congeladas estaba llena de comida y puro amor. Necesitaba que él comiera bien, incluso dentro de ese encierro. Sabía perfectamente que el terco Yuvan jamás admitiría lo horrible que era la prisión. Y una sonrisa dulce iluminó su rostro al pensar en lo mucho que lo ayudaría a recuperar su fuerza con una buena comida. De repente, el silencio del invierno fue destrozado por el rugido brutal de un camión. El camión iba directo hacia ella. Las luces cegaron a Dale por completo, convirtiendo ese simple cruce peatonal en una maldita escena de terror absoluto. La enorme máquina se abalanzó sobre su frágil cuerpo como un monstruo de metal sin piedad. En ese instante fatal, Yuvan dormía en paz en su celda, ignorando la tragedia que venía. El inmenso camión golpeó a la chica. Su cuerpo sin vida quedó tirado sobre la fría nieve. Más tarde, la mañana trajo a un policía a la prisión. Su mirada triste y palabras rotas anunciaban peores noticias posibles. La horrible verdad del accidente fatal se revelaba lentamente en la voz del oficial, quien elegía con dolor cada palabra, intentando suavizar el brutal golpe. Una premonición trágica destrozó el rostro del prisionero.
por dentro. Se estaba preparando para lo peor. De regreso a la celda, totalmente destrozado, Yuvan apenas escuchaba al jefe gritarle por no terminar de limpiar los malditos retretes. Un irritado Sanjo se acercó al chico paralizado, exigiéndole a gritos una explicación por su actitud. El rubio vio la foto en las manos de Yuvan y empezó a burlarse de su inmenso dolor. Sus compañeros, mostrando una inesperada empatía, explicaron la tragedia. Y créanme, ustedes y yo sabemos que esto lo va a cambiar todo. El despiadado Sanjo, ignorando por completo su dolor, lo regañó por mentir sobre su relación con la difunta. Quédense conmigo, porque robarle esa foto y burlarse de su novia muerta fue el peor error posible. Continuando con la burla, le restregó la foto en la cara, burlándose de su tremenda pérdida frente a todos los demás prisioneros. El líder inició una maldita subasta pidiendo 500 wones por la imagen de la chica fallecida. Yuvan seguía petrificado. Sus compañeros subían la apuesta a 600 y 700 wones. Todo por la única foto que le quedaba de su amada. La repugnante pregunta de un recluso gordo sobre tener una cita con ella desató otra ola de risas crueles. Sanjo miró la foto y soltó una broma asquerosa sobre lo mucho que se habría divertido con ella si estuviera viva. Sus secuaces le siguieron el juego, bromeando sobre sus gustos pervertidos y el riesgo de ser encerrado. Y la mirada de Yuvan estaba vacía, clavada al suelo, pero una rabia infernal crecía en su interior. Una extraña conversación nocturna le vino a la mente, justo mientras ese jefe seguía con sus asquerosas y sucias bromas. No parpadín, porque un tremendo golpe silenció de repente todos los insultos. Un puñetazo devastador hizo llorar del dolor al arrogante de Sanjo. Yuvan no pudo contener más su furia y descargó toda esa rabia reprimida sobre el tipo rubio. Los demás reclusos quedaron en shock, con la boca abierta. No podían creer la brutal transformación del humilde prisionero. Cada maldito golpe era venganza pura, por las sucias palabras sobre D y por todas las humillaciones que había soportado. El rostro de Yuvan estaba irreconocible. Ya no había sumisión, solo un odio puro y absolutamente concentrado. El silencioso Yeon, al observar este repentino estallido, quedó perplejo, incapaz de creer este cambio tan bestial en su compañero. En ese momento recordó una charla en los talleres. Yuvan le había contado su vida, aunque él ni siquiera le había respondido nada. Nuestro protagonista le habló de su padre, la mano derecha de un temible jefe criminal. Las brutales palizas en casa eran simplemente el pan de cada día. Confesó que solo lo soportaba por una razón. Después de todo, era su propio padre. Pero un día cruzó el límite, el día que se metió con Den. Mientras tanto, Sanjo, recibiendo una paliza brutal, solo pudo susurrar una maldición sin poder defenderse. El grito desesperado del líder resonó en la celda, suplicándole a los demás que intervinieran. Yeon recordó las palabras exactas de Yuvan. Las palizas de su padre le enseñaron a resistir el dolor. Años de abuso lo convirtieron en un luchador experto, capaz de destrozar a múltiples oponentes. Pueden creerlo. Este cobarde ahora ofrecía dinero desesperadamente para intentar frenar la brutal lluvia de golpes. Una mueca siniestra deformó el rostro de Yuvan al escuchar sobre dinero.
algo porque antes habría soportado cualquier cosa. Otro golpe demoledor acompañado de unas palabras frías. Ella ya no está. La razón para contenerme desapareció. En ese instante, recuerdos amargos de su padre, golpeándolo salvajemente, inundaron su mente, exigiéndole que siguiera el camino mafioso. Los recuerdos lo llevaron a su niñez, cuando siendo muy pequeño, luchaba por levantarse tras otra brutal paliza de su padre. Su crueldad no tenía ningún límite. Aunque lo viera intentar levantarse, volvía a golpearlo, derribándolo una y otra vez. Su terror era tan grande que ni de adolescente se atrevía a mirarlo. Entendió que volverse más fuerte era literalmente el único maldito camino hacia su propia salvación. El punto de quiebre fue cuando se atrevió a mirarlo a los ojos, ganándose por primera vez su total aprobación. De vuelta al presente. Cuando la policía irrumpió en la celda, quedaron paralizados por la extrema violencia. El asombro del guardia se transformó en puro horror al darse cuenta de la magnitud de la sangrienta masacre. Cuerpos destrozados esparcidos por la celda. Y en medio de todo, la figura de Yuvan creando una escena verdaderamente aterradora. La incredulidad del oficial pasó a consternación cuando el chico, con una calma espeluznante, confirmó que él era el único responsable de esta masacre. Sentado completamente solo, Yuvan no apartaba la mirada de aquella foto que guardaba sus días felices con donde melancolía y desesperanza inundaban sus ojos. Simplemente no podía aceptar la trágica muerte de su única persona amada. Y créanme, ver lo que pasa cuando los recuerdos de aquel grito escolar lo cambien absolutamente todo. Acompáñenme, esta historia duele. Yuan la miraba atónito mientras ella gritaba furiosa contra la crueldad del padre que lo golpeó justo antes de iniciar la preparatoria. Cada palabra que Day escupía estaba llena de rabia ante ese maltrato tan inaceptable. En pleno patio escolar le exigió que se defendiera de ese padre tan abusivo. Sin embargo, el intento de Yuan por minimizar otra golpiza, diciendo que ya estaba acostumbrado, provocó una protesta aún más fuerte de Day. Su amenaza de ir a enfrentar al padre personalmente le recordó una promesa. La repentina seriedad de Yuan dejó clarísima la importancia de ese pacto. Pasara lo que pasara, ella debía mantenerse lejos de su casa, ocultando su verdadero terror por la seguridad de la chica. Bromeó diciendo que si se ponía en peligro, la obligaría a llamarlo Opa para siempre. Con una mueca, Day le recordó que él era el único capaz de devolver a la realidad a una pobre huérfana soñadora como ella. Su mirada se perdió en el cielo mientras imaginó su vida futura en Seúl tras graduarse. El asco por vivir en un orfanato asfixiante y un barrio tan deprimente resonaba en cada una de sus palabras. Sus ambiciosos planes incluían una universidad prestigiosa, una carrera exitosa, autos caros y un apartamento lujoso. El peso de una posible soledad tras la partida de su único ser querido destrozaba el corazón de Yuan. Eso fue hasta que una emocionada Day sugirió que, obviamente, ambos deberían irse a vivir juntos. Ambos decidieron sellar un pacto entrelazando sus dedos meñiques en ese momento, convirtiéndolo en el símbolo de su promesa mutua, sellada con un afecto muy sincero. En ese instante, un fotógrafo que los vio en el patio ofreció tomarles una foto.
propuesta que Day aceptó con muchísima alegría. Ustedes y yo debemos ver esto. Ese momento feliz quedó congelado por el fotógrafo, y es exactamente la fotografía que el protagonista guarda hoy. El dolor en el pecho de Yuan era indescriptible, estallando en un brutal golpe contra la pared que dejó grietas profundas en el duro concreto. La culpa lo carcomía vivo, porque si no fuera por su encarcelamiento, Day jamás habría tenido que visitarlo en ese infierno. Cada nuevo golpe contra la pared intentaba liberar la furia y desesperación que rugían dentro de él. Esa culpa por la muerte de su único amor desgarraba por completo el alma del joven prisionero. Las lágrimas no deseadas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente comenzaron a brotar. La voz del guardia, llamando al recluso 7199, interrumpió su momento de profundo duelo. Las palabras de aliento del oficial parecían mostrar un interés genuino en el destino del prisionero. El empleado, incapaz de ignorar el estado del chico, intentó convencerlo de comer por primera vez en muchísimo tiempo. Al salir, el guardia dijo una dura verdad: la vida continúa pase lo que pase. Yuan cayó de rodillas llorando a mares, y con profundo dolor le suplicó perdón a Day una y otra vez. Durante el almuerzo en prisión, el silencioso novato 397 se concentraba en tragar su arroz. Un compañero curioso intentó sacarle plática, preguntándole si estaba al tanto de los últimos rumores que circulaban. Yo sé lo que están pensando. La historia de cómo Yuan masacró a toda su celda y terminó en aislamiento ya corría por toda la prisión. Los prisioneros discutían el trágico final de la chica y los abusos de autoridad que destrozaron a este joven, Yeom, escuchando en total silencio. Recordaba los horribles eventos que presenció en esa fatídica celda. De repente, un prisionero agresivo interrumpió la charla, empujando bruscamente la cabeza del chismoso directo contra su plato de comida. Su pregunta burlona sobre los chismes sonó como una amenaza mortal en el repentino silencio del comedor. La historia de este tipo llamado John, condenado por un robo agravado superviolento, hizo que todos cerraran la boca. John tenía fama de ser uno de los internos más peligrosos del lugar. Continuó burlándose del otro prisionero, muy curioso por los detalles del cambio de poder en esa otra celda. Su insinuación sobre un posible complot contra su autoridad sonó como una amenaza directa. Los presentes no tardaron nada en negar cualquier maldita intención de derrocarlo. La pregunta burlona de este líder sobre el estado del chico humillado solo sirvió para enfatizar su poderío absoluto. La víctima del acoso se disculpó rápido, intentando arreglar sus palabras descuidadas sobre los incidentes en esa otra celda, metiendo las manos en los bolsillos con total arrogancia. John exigió saber el nombre del prisionero que había orquestado todo ese golpe, y con esto nos quedamos. El silencioso novato escuchó atento mientras pronunciaban el nombre de Yuan, el absoluto responsable de los disturbios. Una semana después, el guardia informó que el antiguo jefe de celda, destrozado por Yuan, seguía recuperándose en la enfermería. Acompáñame en esta. Soltaron a nuestro protagonista del aislamiento con la estricta advertencia de evitar más problemas al volver con los demás. El chirrido de la puerta llamó la atención.
quien inmediatamente levantó la vista. El regreso de Yuan causó una sorpresa absoluta. Su cabeza gacha y mirada vacía gritaban que sufría un trauma psicológico profundo. Guom lo observaba pensativo, asimilando el increíble hecho de que hubiera derrocado al líder, aunque se sentía en el ambiente que los demás no dejarían semejante desafío sin su castigo. De repente, sus antiguos enemigos mostraron una amistad fingida, tocando su hombro con preocupación exagerada, como si jamás hubiera existido rivalidad alguna. Le ofrecieron agua, masajes y le sugirieron descansar tras el infierno de la celda de castigo. Guom observaba este teatro de cuidados falsos mientras escribía, dándose cuenta de una verdad muy fundamental. Porque en este lugar, la fuerza bruta lo es absolutamente todo. Durante el patio, el silencio habitual se rompió cuando Yuan le habló inesperadamente al asesino silencioso. La pregunta sobre sus verdaderos motivos tomó al asesino por sorpresa. Presta mucha atención aquí. Yuan quería saber por qué ese hombre, que aniquiló a 7 personas, lo detuvo antes de cometer un crimen irreparable. La pregunta tan directa sacó a Guom de su aislamiento y un recuerdo oscuro vino a su mente. Estaba en su salón y acababa de liquidar a 7 compañeros con sus propias manos. Mientras Guom intentaba formular una respuesta, la charla fue interrumpida de golpe. Era Park Jong expresando sorpresa por el tamaño tan modesto del chico que destrozó a Sanjo. Con mirada de desprecio y sonrisa de lunático, John evaluó a su rival. Le preguntó directamente si su rebelión era para robarle el puesto al líder. Su respuesta totalmente indiferente, exigiendo que lo dejaran en paz. Mostró su desinterés total en la jerarquía, haciendo que John abriera los ojos sorprendido por tal audacia. Las venas de su cuello resaltaron de pura furia al ver su actitud, dándole un golpe brutal directo al estómago. John alimentaba su odio hacia quienes olvidaban su lugar, jurando enseñarle la lección que el líder hospitalizado no pudo darle en su momento. Con un movimiento brutal, lo agarró del cabello para estrellarlo contra su puño, llamándolo un perro que se atrevía a morder a su amo.